Oremos. Padre nuestro, estamos felices de poder venir ante tu presencia, Señor, y saber de que tú te juntas con nosotros de acuerdo a tu promesa. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu nos vas a hablar en estos momentos. Y, Señor, queremos pedir que prepares nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra y, Señor, nos des el poder a través de tu Espíritu para poder vivir de acuerdo a aquella palabra. Danos el poder para ser obedientes, para, Señor, someternos a tu voluntad y caminar de acuerdo, Señor, a lo que tú deseas para nuestra vida. Nos sentamos como niños a tus pies para ser enseñados por ti, proclamando la realidad que no tenemos sabiduría alguna, Señor, dependemos en ti, pero tú nos darás la sabiduría de acuerdo a tu promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar cómo derrotar nuestros gigantes. Dentro del adventismo tenemos una debilidad que por muchos años se ha ido transmitiendo. Y es una debilidad en que nosotros tenemos una experiencia muy teorética, basada en teoría. Somos muy buenos a hablar del sábado, de la ley, de las profecías y de tantas otras cosas, pero los adventistas del séptimo día tenemos una falta grande que es religión práctica. El practicar nuestra religión, el vivir, el saber cómo orar, el saber cómo enfrentar la tentación, cómo luchar con el Señor, las cosas básicas, porque esas son las bases de la vida cristiana. Tendemos a ser bastante ignorantes. Y eso se debe a que somos un pueblo evangelístico. Por muchos años crecimos muy rápido, conquistamos el mundo. No, somos la denominación que nos encontramos en más países del mundo que cualquier otra. Entonces, el enfoque siempre fue el crecer, el conquistar, el ganar almas, pero había muy poco discipulado. Ahora se está dando más énfasis al discipulado. Entonces, a las personas venían una campaña evangelística, 27, 28 temas, se bautizaban, llegaban a ser miembros de iglesia y ahí paraba el entrenamiento. Se esperaba entonces que en la iglesia aprendieran a ser cristianos, pero por lo general la vida de iglesia no es conduciva a entrenar a la persona en la vida cristiana. Y, perdón, la mayor parte de los adventistas hemos crecido ignorantes de los fundamentos de la vida cristiana. Y por eso yo paso tanto tiempo enseñando cómo orar, cómo caminar con el Señor, el carácter de Dios, todas esas cosas que son básicas, que la gran mayoría de los adventistas son ignorantes. Entonces, nos ha hecho un pueblo en cierto modo débil en cuanto a ello. Uno habla con hermanos bautistas, hermanos pentecostales. Ellos no entienden las verdades que nosotros entendemos, pero muchas veces ellos tienen una vida espiritual más profunda que los adventistas del séptimo día. Entonces, eso tiene que ser remediado, porque la vida espiritual es el fundamento de la experiencia cristiana. Sin la vida espiritual, nosotros no somos cristianos. Si oramos poco, si no oramos, si no sabemos estudiar la Biblia, no pasamos tiempo con el Señor, no caminamos con Él, entonces no somos cristianos. Tenemos una religión teorética, una religión formal que no tiene poder alguno. Y eso tiene que ser remediado personalmente. No hemos de esperar que los pastores sean los que nos enseñen, que ellos sean los que como bebés nos anden acarreando los brazos. Debemos personalmente dedicarnos a desarrollar una vida con Cristo, porque esa es el corazón del cristianismo, nuestra relación con Jesús. Hoy entonces vamos a hablar cómo confrontar las debilidades de carácter y cómo vencerlas, cómo confrontar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras tendencias que deben ser confrontadas y vencidas. Y para comenzar vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, que es la historia de David con Goliat. Y comparo hoy a las debilidades y todas estas cosas como que fueran gigantes en nuestra vida. Primera de Samuel, capítulo 17,
y versículo 30, capítulo 17. Vamos a leer el capítulo. Vamos a ir ganando lecciones. Otra de las debilidades que nosotros como pueblo tenemos es que porque predicamos, el énfasis por muchos años fue en cuanto a la santificación, el vivir una vida santa, el ser obedientes porque guardamos la ley, guardamos el sábado y todo ello. Entonces vivimos una vida de experiencia de máscaras. Cuando vamos a la iglesia y nos preguntamos, estamos todos bien, todos bien. Ninguno tiene problemas espirituales. Nadie ha sido vencido por el pecado en la semana. Y la realidad es opuesta. Todos nosotros, todo ser humano confronta una batalla con la carne. Y la batalla se hace real cuando nos volvemos hijos de Dios. Antes de eso la carne nos esclavizó y éramos esclavos de la carne, hacía con nosotros lo que quería. Es cuando hemos sido liberados a través del Espíritu Santo y de la experiencia de la justificación por la fe, que ahora confrontamos una batalla, porque la carne no va a abandonar a su presa tan fácilmente y comienza una batalla entre la carne y el Espíritu. Y es ahí entonces cuando comienza la experiencia de la santificación, y la santificación es crecimiento en Cristo. Ningún bebé nace maduro. Ningún bebé nace corriendo, ningún bebé nace con todo su carácter ya desarrollado. Eso ha de desarrollarse, el bebé ha de crecer. Es lo mismo en la experiencia cristiana, nacemos como bebés y hemos de crecer en la vida cristiana. Y el crecimiento es el vencer aquellas áreas de carácter que hemos desarrollado malmente. El cambiar, el llegar a ser como Jesús. Y se espera que seamos perfectos. Cuando yo era muchacho en la iglesia, no se hablaba mucho del vencer, del ser obedientes, del que teníamos que hacer esto, pero no se nos enseñaba cómo. Entonces crea una frustración en la vida. Porque yo como muchacho quería ser buen adventista, pero en mi vida secreta yo sabía que habían cosas que estaban escondidas y uno no se animaba a hablarle a nadie. ¿Cómo le vamos a hablar a mis padres menos? Al pastor una vez me animé a decirle lo que yo estaba luchando y no supo qué decir. No tenía idea cómo yo podía vencer el pecado que la adolescencia tenía y cómo vencerlo, cómo tener victoria sobre aquello. Entonces, hoy vamos a compartir los pasos que hemos de tomar en el crecimiento de la vida cristiana para vencer los gigantes, porque la batalla es real. La batalla, como vamos a ver en la historia de Goliat, o tú conquistas a los gigantes o los gigantes te conquistan a ti. No se puede excusar a ningún gigante. No importa cuán inofensivo parezca el gigante en tu vida, si tú lo excusas te va a controlar y eventualmente te va a dejar afuera del reino de los cielos. Entonces es una batalla real y vamos a ver cómo debemos tomarla. Vamos al capítulo 17 y tomamos del versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Así que habían dos montes, había un valle en el medio, las batallas se peleaban en los valles y el ejército para cuidarse acampaba en los montes. Y dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un héroe, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 2 metros 925 centímetros. Así que tenía casi 3 metros de altura, era un gigante. Este hombre era un hombre grande. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, 57 kilos. Estaba cubierto con una malla
para que si le tiraran flechas no le atravesaran, pero pesaba 57 kilos, tremendo peso llevaba encima. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces aquí vemos un paladín que es como un tanque de grande. Está totalmente fortificado y se presenta ante el ejército de Israel. Y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Se fijan el principio que hay aquí? El que gana la pelea, entonces es el jefe. Los otros tienen que servir al que gana la pelea, y espiritualmente es lo mismo. Mire, vengan al libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Versículo 15 y 16. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Entonces, claramente, si nosotros nos sometemos a las debilidades, a los pecados que están en nuestra carne, y vamos a llegar a ser esclavos de él, no va a haber libertad. Entonces, ese principio tiene que quedar muy claro en nuestras mentes. Dios, a través de la experiencia de la justicia por la fe, nos ha dado libertad, pero nosotros hemos de aprender a usar aquella libertad para crecer en Cristo. Ya no somos esclavos, pero hemos de obtener la victoria contra aquellos gigantes que desean esclavizarnos. Vamos de vuelta entonces a 1 Samuel 17. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando vemos nuestras debilidades, nos confrontamos con el mal genio, nos confrontamos con el orgullo, nos confrontamos con cualquier debilidad, cualquier pecado en nuestras vidas, muchas veces lo ignoramos porque nos da miedo. Es algo que nos ha derrotado vez tras vez tras vez. Y creemos entonces, dentro de la iglesia adventista se ha desarrollado una teología que nos enseña que no vamos a vencer nuestros pecados hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, entonces Él nos va a dar victoria de los pecados. Pero es que esa es una teología cobarde. Esa es la teología de Saúl y de Israel, que miraron ¿cómo se llama? Al gigante y se atemorizaron con el gigante. Es como cuando los hijos de Israel fueron a espiar la tierra y vieron los gigantes y las ciudades fortificadas y volvieron y trajeron mal reporte y no pudieron entrar a la tierra porque dudaron que Jehová podía darles victoria sobre aquellos gigantes. Y aquí el problema es lo mismo. Saúl y los hijos de Israel se miran a sí mismos y se comparan con el gigante y dicen, chita, no hay esperanza. Entonces ahora comienza un juego que dura 40 días. Miren, sigamos leyendo. Y David
Bueno, ahora viene la historia, entra David a la historia. Dice, y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. En esos tiempos en Israel no había ejército, sino que era un ejército que cuando había guerra se pasaba palabra por Israel, y entonces todos eran voluntarios, eran voluntariamente ellos iban a la guerra. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días, este filisteo se paraba delante del ejército de Israel y los desafiaba. Y mire, dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los israelitas estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, pero no estaban peleando, era un juego. Se levantó pues David delante de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Así que 40 días habían pasado y todos los días hacían esto, se ordenaban para la batalla, daban gritos de batalla y luego salían a pelear, pero no peleaban. ¿Por qué? Porque estaban atemorizados del gigante. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Era una farsa. En el lado de Israel era farsa. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. 40 días habían estado haciendo lo mismo. Se preparaban, daban gritos, salían marchando a la pelea. Se confrontaban los 2 ejércitos, salía Goliat y los israelitas salían corriendo como pulgas. Tenían un terrible temor al gigante. Y David escucha. David es un muchacho, probablemente 16, 17 años. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará sus tributos. Imagínense a lo que había llegado el rey. Era el rey el que tenía que ir a pelear contra este gigante. Pero el rey estaba atemorizado. Entonces, en vez del rey ir a pelear, él daba incentivos, iba a regalar a su hija, le iba a dar grandes dones y les iba a sacar los tributos, no iban a tener que pagar tributos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se fijan la actitud que tiene David? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Él no excusa. Los de Israel estaban excusándose que es muy grande, que es muy poderoso, que es un hombre, ¿cómo se llama?, de mucha experiencia en la batalla. Mírenlo cómo está vestido. Es imposible para nosotros vencerlo. Daniel, un muchachito, llega y lo escucha
inmediatamente dice, ¿quién es este circunciso? Filisteo incircunciso, para que desafíe o provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has vencido. Interesante que sus hermanos se enojan con David cuando David habla lo que todo Israel debiera haber hablado. Cuando David tiene la actitud correcta contra el gigante, los hermanos se ofuscan con él. ¿Por qué? Porque se ofenden. Ellos ya en su mente ya han llegado a la conclusión que no pueden vencer los gigantes y están jugando a la guerra. Y eso yo pienso que nosotros como adventistas estamos haciendo. Estamos soñando irnos al cielo, soñando que vamos a ganar la guerra y que Satanás va a ser vencido. Hablamos, predicamos eso, pero resulta que el ejército no sabe cómo vencer los gigantes. Y mientras los gigantes no sean vencidos, no nos podemos ir al cielo, porque no podemos irnos al cielo llevándonos a una chorrera de gigantes con nosotros. Volverían al cielo en un infierno aquellos gigantes. Imagínense que yo entrara al cielo como mentiroso o como copuchento. Copuchento en Chile le quiere decir a aquellos que andan hablando detrás de las personas, ¿no? O que sea como se llama, que tenga problema sexual o que tenga odio en mi corazón. ¿Se imaginan que entráramos al cielo con esos gigantes? No podemos. Entonces estamos jugando a la guerra. Si la guerra, hermanos, es la guerra contra nosotros mismos, esa es la guerra. La mayor guerra que alguna vez se haya peleado, dice la hermana White, es la guerra contra el yo. Esa es la batalla más grande. No es la batalla contra Satanás, esa guerra ya se ganó, hermanos. Es la batalla contra mí mismo. Si voy a morir al yo y voy a dejar que Cristo me dé victoria. Entonces hemos salido con la teología de que no se puede obtener victoria hasta que Cristo venga. Entonces yo les hago pregunta a esta persona, yo le digo, bueno, entonces, ¿sobre qué cosa no puedes tener victoria? ¿Eso quiere decir de que yo todavía puedo ser un adúltero cristiano? Y cuando Cristo venga me va a darle la victoria sobre el adulterio. No esas cosas, dicen. Entonces, ok, entonces yo puedo seguir siendo un cristiano mentiroso, un cristiano ladrón. ¿Puedo seguir siendo un cristiano mentiroso, ladrón? Y cuando Cristo venga, entonces yo voy a dejar de ser ladrón, voy a dejar de ser mentiroso. ¿Es eso lo que tú quieres decir? Me dice, no. Y entonces yo le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Puedo seguir siendo un cristiano orgulloso? ¿Puedo seguir siendo un cristiano controlador? ¿Puedo seguir siendo un cristiano? Y le presento pecado. Y para todas las respuestas es no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Es una teología que no tiene fundamento. Es simplemente una teología mentirosa y una teología que representa que estamos atemorizados ante nuestros gigantes y que no creemos que podemos vencerlos. ¿Por qué? Porque por muchos años hemos tenido dentro de nuestro pueblo nuestra teología en cuanto a la justificación y la justicia de Cristo ha estado basada en el yo, ha estado basada en lo que yo he de hacer. Ha sido una teología, ¿cómo se llama? Farisaica. Una manera de pensar farisaica. Hemos sido un pueblo basado en las obras. Hemos tenido justicia propia. Nuestra confianza no ha estado en Cristo, porque nosotros somos la Odisea. Tenemos a Cristo afuera del corazón y creemos que nosotros somos ricos y somos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada. Entonces hemos tratado de vivir la vida cristiana basado en nuestros propios esfuerzos. Y eso no se puede, es imposible. Y claro, cuando nos damos cuenta, hemos tratado duro de vencer esto, de vencer lo otro, y no podemos. Y además hay otras cosas, hay otros pecados que nos gustan.
el mirar las películas, escuchar ciertas músicas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las modas, el vestirse así, allá, el comer esto, comer lo otro, si Dios no importa. Eso, ahí está el problema de no vencer el pecado. Son las cosas que nos gustan, son las cosas a las cuales estamos atraídos, que nos hacen sentir bien. Son aquellos pecados ocultos los que nosotros ocultamos a través de la teología que dice que no vamos a vencer hasta que Cristo venga. Entonces aquí, en esta historia, se nos da la verdadera actitud que como pueblo hemos de tener contra nuestros gigantes. Y la actitud es, ¿quién es este incircunciso para que desafíe al pueblo de Dios? En otras palabras, no se debiera excusar nada en nuestras vidas que desafíe la voluntad de Dios para nuestra vida. Nada. Nada debiera permitirse en la vida que esté en contra de lo que Dios desea para su pueblo. Esa es la actitud de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Pero como pueblo, yo pienso que excusamos tantas cosas. Cerramos los ojos. Y eso no es a los pecados de los demás. Yo he de preocuparme de mis pecados y he de ayudar a los hermanos que están tratando de vencer sus pecados. No debo de agarrarlos a palos en la cabeza, criticarlos, perseguirlos, tratar de borrarlos. No, yo he de preocuparme de mis propios pecados y vencer con Cristo mis pecados y ayudar a los demás. Pero muchas veces cuando los hermanos se vuelven celosos por el pecado en la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que andan detrás de todos aquellos que a ellos les parece que están en pecado y los andan persiguiendo, los andan tratando de corregir, dándole palos en la cabeza, se predican sermones fuertísimos de adelante del púlpito a vencer los pecados, pero es vencer los demás. Ellos tienen que vencer porque yo ya estoy santo. Y eso es farisaísmo. Si todos, hermanos, todos, hasta el más santo dentro del pueblo de Dios, tienen gigantes por los cuales hemos de vencer. Entonces aquí se encuentra la batalla de nuestra vida. Si Israel perdía la batalla con Goliat, ellos habrían llegado a ser esclavos de los filisteos. Muy bien, veamos entonces cómo vence David. Y el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado consciente que rechaza la voz del Espíritu Santo constantemente a través de un periodo largo y eventualmente nuestro corazón se endurece en contra de la voz. Eso es pecado de rebelión, no es pecado de lucha. Vamos a hablar de aquello. Muchas veces cuando uno está cooperando con Cristo para vencer alguna debilidad, un pecado, una tendencia, pasa tiempo, pero hay una lucha, uno está trabajando con el Señor, se está arrepintiendo constantemente, no está ignorando ni rebelándose contra la voluntad de Dios. Es cuando uno conscientemente ignora la voluntad de Dios o se rebela contra aquella voluntad que uno está en peligro de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Ok, muchísimas gracias, pastor, muy amable. Gracias por preguntar, hermana. Ok, vamos entonces al versículo 28. Quiero que se den cuenta que el momento que David expresa su fe de que Dios puede vencer gigantes, ¿qué ocurre con los que están rodeándolo? Se ofuscan. Se ofuscan. Así que no, cuando tú comiences a vivir una vida victoriosa y a enseñar a otros que se puede vivir una vida victoriosa en Cristo y que Cristo da victoria, entonces van a haber muchos que te van a llamar fanáticos, locos y todo eso, ¿no? Vamos, versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Mero hablar, ¿se fijan? Y apartándose de él hacia otros, David no entra en argumentación con otros. David va a probar con su ejemplo que esto es posible.
No comienza a argumentar teológicamente. La argumentación teológica, hermanos, no tiene valor alguno en la vida espiritual. No da victoria. El que yo pueda presentar argumentos que son más poderosos que el otro equipo no me ayuda en mi vida espiritual. Lo opuesto, muchas veces me hace más orgulloso. Creo que yo soy mejor que los demás. Así que David se aparta de argumentar con sus hermanos y va entonces a continuar con lo que él desea hacer. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este muchacho no tiene miedo alguno. Y eso es lo primero que debemos hacer, hermanos. No hemos de temer a nuestros gigantes. David no tenía temor alguno. No debes tener temor ni excusar a los gigantes de tu vida. No les tengas temor. ¿Por qué? Cristo ya los venció. Lo vamos a ver en estos estudios. Que Cristo ya venció. Son todos gigantes vencidos. Cristo ya derrotó a todo gigante que tú alguna vez vayas a confrontar. Cristo ya ganó la victoria. Los derrotó por ti. Entonces, lo que tú debes hacer ahora es entrar en la victoria que Cristo ya ha obtenido por ti. Si todos los gigantes que tú puedas confrontar en tu vida no van a tener dientes y ya llevan los ojos bien hinchados, porque Cristo Jesús les sacó la mugre, les pegó, los derrotó. Así que todo lo que tú puedas confrontar, por eso Cristo Jesús se hizo humano y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Porque aquella victoria, Cristo Jesús la obtuvo en nuestro favor. Y es aquella victoria que Cristo obtuvo con una naturaleza como la tuya y la mía, una naturaleza caída, una naturaleza que tenía tendencias, una naturaleza que Satanás podía tentar al orgullo, que podía tentar a la mentira, que podía tentar, que no era la naturaleza de Adán. Esa es la naturaleza que Cristo toma y la derrota y gana la victoria sobre aquella naturaleza para que tú y yo podamos ser hijos de Dios llevando aquella misma naturaleza que Jesús tenía. Entonces Jesús unió una naturaleza caída con la divinidad, unió y en ella creó un nuevo hombre. Se llama el nuevo hombre. Es el hombre caído, porque Adán en su principio tenía una naturaleza perfecta y él era la imagen de Dios. Pero aquella naturaleza cayó. Adán fue el único que llevó aquella naturaleza. Y cuando cayó, esa naturaleza se volvió esclava de Satanás. Y a través de esta esclavitud, Satanás obra en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a su voluntad. Y mientras aquello continuara, que Satanás fuera la cabeza de la raza humana, no había esperanza para la raza humana. Entonces Cristo Jesús se hace ser humano, toma la naturaleza humana sobre sí, la naturaleza caída, y la une a Dios, la une a la divinidad y crea un nuevo ser humano. En Jesús había un ser humano que nunca había existido antes. Un ser humano caído unido a Dios, 100%, una unidad que no puede ser cambiada ahora. Y en aquella unidad se encuentra la victoria. Entonces, cuando tú y yo somos convertidos, Dios no nos cambia nuestra naturaleza, no nos da una naturaleza santa. Aquella naturaleza va a ser quitada y nos darán una nueva naturaleza cuando Cristo venga. Pero vamos a llevar la naturaleza caída hasta que Cristo venga. Pero no necesitamos ser esclavos de aquella naturaleza, porque Cristo Jesús viene a morar en nosotros a través del Espíritu Santo y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y es en esa unión que se encuentra la victoria. El yo muere, hay que someter el yo a Cristo y Cristo es el que ha de vivir. Muy bien, entonces David no tenía temor del gigante. ¿Por qué? Porque David tenía fe. Miren cómo ve el gigante, cómo David ve al gigante. Miren, dice,
Versículo 33 dijo, versículo 32 dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Yo quiero que vean que David está mirando algo y Saúl está mirando otra cosa de la misma pelea. Saúl mira las circunstancias, mira al gigante, un hombre ya avanzado, experto en la guerra, entrenado en la pelea, y mira a David y lo ve como un jovencito. Y las circunstancias le dicen a Saúl que David no puede ganar la pelea. ¿Qué es lo que mira David? Miren lo que dice, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Se fijan que Saúl miraba las circunstancias. ¿A quién miraba David? A Jehová. David tenía plena fe en Jehová y David ya veía al gigante derrotado. En otras palabras, David se enfrenta con el gigante no de la perspectiva de la derrota. Él se enfrenta con el gigante desde la perspectiva de la victoria. Él está asegurado en victoria. ¿Por qué? Porque él tiene su fe y sus ojos puestos en Jehová. No los tiene puestos en sí mismos. No los tiene puestos en el gigante. Él no está mirando al gigante, él está mirando a Jehová. Y hay otra cosa más que David hace. David mira para atrás y ve cuántas veces Jehová lo ha librado. Dice la hermana White que el único peligro que nosotros corremos es que nos olvidemos de la historia y de cómo Jehová ha obrado en nuestro favor. Entonces, cuando tú miras hacia atrás y ves que Jehová te libró del cigarrillo, te libró del alcohol, te libró de varias cosas, eso es tu currículum vitae. Eso es lo que no has de olvidarte, porque de la misma manera que Jehová te puede sacar el cigarro, te puede sacar el alcohol, te puede parar de ir a las fiestas, te saca el amor de las películas, de la misma manera Dios te va a librar de los pecados y de los gigantes que tienes en tu vida ahora, que son más grandes que eso. Del orgullo, de la autoexaltación, del control, de la mentira, de la envidia, de los celos, de todas esas cosas, Jehová te puede librar de la misma manera que te libró de los otros gigantes, pero ya tienes historia. Y esa historia no has de olvidarla, esa historia has de mirar para atrás y decir: no, Jehová me libró de aquello, él me librará nuevamente. Entonces, hemos de confrontar a nuestros gigantes, a nuestros problemas y debilidades, los hemos de confrontar de la perspectiva de la victoria, hermanos. Se fijan que David no habla ni un momento duda. David, desde el momento que entra en la cancha, él habla solamente victoria. ¿Quién es este filisteo? Yo voy a pelear contra él. Nadie tenga miedo. Y luego cuenta su historia, cómo Jehová lo libró del oso, lo libró del león, cómo él mató al oso y al león y le da la gloria a Jehová. Es Jehová quien lo ha librado. Y él dice: de la misma manera, Jehová me va a librar de este filisteo. El problema es que nosotros, los jóvenes, confrontan problemas sexuales
la atracción de la pornografía, las niñas, los niños y todo el mundo que ha exacerbado el asunto sexual. Entonces hay que enseñarle a los jóvenes a vencer. Hay que enseñarles, hay que sentarse con ellos y mostrarles que hay el poder más grande del universo se encuentra del lado nuestro. Cristo mora en nosotros y Él ya obtuvo la victoria. Ya obtuvo la victoria. La victoria es nuestra y es por eso que podemos pelear nuestras batallas desde la perspectiva de la victoria, no de la derrota. No importa si has sido derrotado antes. Aprende a hablar fe, aprende a hablar victoria. Sigamos leyendo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl era un hombre muy alto y David no era tan alto, así que la coraza le habrá quedado como que fueron espantapájaros. Y esto nos enseña que tú no puedes pelear con la experiencia de otros. Tú has de tener tu propia experiencia con Cristo Jesús. El pastor no te puede ayudar en tu pelea, pueden orar por ti, te pueden alentar a la pelea, pero Cristo Jesús, la victoria, como te va a dar la victoria, va a ser individual. Porque es aquí donde crecemos, es aquí donde aprendemos a caminar con Jesús, a depender de Él. Y tomó su cayado en su mano. ¿Por qué? Porque David era un pastor, él no era un guerrero. Y escogió 5 piedras. Aquí él tenía una herramienta que no habían usado en la guerra hasta este momento. ¿Saben ustedes? La boleadora. Y él escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Él iba vestido como pastor a la guerra, pues. Él estaba acostumbrado con su cayado y con su boleadora. Y dice, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La honda en la mano. En Chile tenemos lo que llamamos honda. Es un palito que tiene como una I y tiene un palito abajo y se le ponen 2 elásticos y se usa así. Pero eso no es la honda que usaba David. La honda que usaba David era la boleadora. Y dice, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él. Imagínense el cuadro. David debe haber medido a lo mejor 1,60 m y tanto, porque los israelitas eran bajos. 1,70 m máximo. El filisteo 3 metros de altura, casi el doble del tamaño de David. Venía vestido con casco, venía vestido con un saco de metal encima, sus piernas cubiertas en metal, con una tremenda lanza que la llevaba entre sus hombros, que protruía de la cabeza para arriba. Era para aterrorizarse. Y ve a David, mire. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Es decir, que comenzó a hablar palabras de imprecación contra él, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así que aquí viene un muchacho rubio, colorín realmente, y de hermoso parecer. Venía el muchacho vestido como pastor, con su cayado, pero traía una herramienta. Traía una herramienta que nadie la conocía, una herramienta de guerra que nadie la conocía. Y dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Versículo 43. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David y a sus dioses. Aquí viene la batalla. Aquí es cuando viene el momento crucial en el que se encuentran tú y tu debilidad, tú y tu pecado, tú y tu gigante. Y el gigante comienza a hacerse grande, a usar una voz terrible para tratar de atemorizar a David. Y miren lo que hace David.
Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué parecía a aquellos que estaban mirando la batalla, la confrontación? ¿Qué creen ustedes que estaban pensando los hermanos de David? Pobrecito, aquí se fue. Todo Israel a lo mejor tapándose los ojos para ver cómo este muchacho iba a ser descuartizado por este gigante. Entonces dijo David al filisteo, en el medio de aquellas palabras, en el medio de la tremenda presión y que nadie creía en él: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! ¡Qué manera de hablar de este muchacho! Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, mire David lo que hace. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Se fijan que David no tenía temor alguno. David estaba 100% seguro de que Dios ya le había dado la victoria. Eso es fe, hermanos. La fe trae el futuro al presente y obra de acuerdo a aquello. Entonces, no hemos de tenerle temor a nuestras debilidades, no hemos de excusar nuestros pecados, debemos confrontarlos. Si no los confrontas, ellos te van a destruir. Es una batalla del todo por el todo. Y la actitud que hemos de tener es la actitud de David. Hemos de correr en contra de nuestros pecados, hermanos, sin temor alguno. No importa cuán terrible sea, cuántos años te haya dominado, cuántas veces has sido fracasado hasta ahora, cambia tu actitud. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. En el próximo estudio lo vamos a hacer. Los pasos que hemos de tomar para pelear con victoria. Vamos al versículo 49. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Qué cuadro, ¿no? Bien, dice el hermano White que el filisteo se sacó el casco. Dios intervino, ¿no? Se sacó el casco porque los cascos cubrían la nariz y la piedra no podría haber golpeado donde tenía que golpear, así que el filisteo se sintió tan seguro de sí mismo, porque era un muchacho pequeño, no le iba a llegar a la cabeza, se sacó el casco. Y cuando se saca el casco, dice la hermana White que cuando David tiró la piedra, el ángel guió la piedra y golpeó al gigante en el medio de la frente. Dice, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Esta pelea que parecía que a lo mejor iba a durar todo el día, duró ni un minuto, hermanos. Puras palabras fue el gigante. El gigante se llenó, que te voy a dar de comer a los pájaros del cielo, vas a ver que soy yo perro, se levanta como una torre a tirarse contra David. Ni un minuto duró la pelea. ¡Pum! Cayó muerto el gigante a la tierra y terminó sin cabeza. No es suficiente, hermanos, darle un piedrazo al pecado. Para que el pecado muera hay que cortarle la cabeza. Hay que erradicarlo totalmente de nuestra vida, hermanos. Esa es la actitud que hemos de tener. Debemos ser como David cuando confrontamos nuestras debilidades y nuestros pecados. No quiero que lleves esta actitud a la iglesia y que ahora darle piedrazo a todos los hermanos que se te cruzan por delante. Claro, porque es fácil, hermanos, es fácil preocuparse de los pecados de los demás. Muchas veces aquellos que andan criticando y apuntando el dedo y hablando mal y persiguiendo a los hermanos y todos esos, ellos andan ocultando pecados propios, hermanos. Es fácil perseguir a los demás. No, al que hay que perseguir es a ti. Persíguete a ti mismo.
Persíguete a ti mismo, hermano. No excuses tus pecados, tus debilidades, tus dudas, tus faltas. No las excuses. Confróntalas como David confrontó al filisteo. Y la batalla, en este caso, duró poco. Hubieron otras batallas contra gigantes que duraron más tiempo, porque distintos pecados toman distinto tiempo y las batallas son distintas. Todo el libro de Josué es un ejemplo de cómo hemos de pelear las batallas contra los filisteos y contra los cananeos. Es un ejemplo práctico que Dios nos da de cómo pelear las batallas. Y recuérdense la promesa, no somos nosotros los que peleamos, es Dios el que pelea por nosotros. Nosotros cooperamos con Él. Ya Cristo peleó la batalla, ya Cristo ganó la batalla, ya derrotó a todos los gigantes, todos los pecados han sido derrotados. Pero ahora esa batalla te tiene que ser peleada personalmente en nuestras vidas. Pero tú lo haces ya desde el punto de vista de victoria, no de derrota. No hay duda de que no importa cuánto se extienda la batalla, no hay duda de que Dios te va a dar plena victoria sobre todos tus pecados. Plena victoria. Así que como pueblo estamos años atrasados por teologías falsas, hermanos. No crean cuando el pastor o alguien se para adelante y dice, hermano, no, si el pecado no se va a vencer hasta que Cristo venga. No escuchen, porque es una mentira satánica enseñándonos a descansar en nuestros pecados y va a ser demasiado tarde, porque Cristo Jesús sale del santuario cuando se acaba la gracia y ya no hay más salvación. Y si nuestros pecados no han sido llevados a Cristo, si no hemos obtenido perdón por nuestros pecados y obtenido victoria por nuestros pecados, entonces vamos a perdernos, hermanos. Es una artimaña satánica. No se pongan a discutir con el pastor ni nada de eso. Si él les da la oportunidad y es humilde, traten de enseñarle, traten de compartir con él. Pero lo más importante es que tú te preocupes de tu propia vida. Sé como David, no entres en argumento teológico con los hermanos. Preocúpate de destruir al gigante. Yo he visto en mí mismo, y cuando yo discuto teológicamente, y si gano el argumento, Satanás me tienta con orgullo. Sabías más, que tú eres mejor que aquí, que allá. Entonces se levanta el gigante del orgullo, pues. Entonces, el argumento teológico es a no ser de que sea esencial el entrar en argumentación, un debate para poder defender una verdad, no hay que discutir, hermanos, porque el daño más grande te lo haces a ti. Hay que aprender a ser humildes. Hay que aprender a amar a aquellos que están en desacuerdo con nosotros. No hay que perseguir al pastor y tratarlo de aquí a allá. No, hay que acercarse a él, hacerse amigos. Invitarlo a la casa a comer y no discutir, invitarlo a la casa, ganarle la confianza. Cuando le ganan la confianza, son amigos, entonces ahí como amigos hablar estas cosas. Compartir y enseñar. No andarlos persiguiendo, llamar a la asociación que este pastor es malo, que sáquenlo de aquí. Eso pasa aquí en Australia. Saquen a este pastor, no nos gusta. Y la Biblia nos dice que hemos de amar a nuestros pastores. Entonces, no, hay que ganarles la confianza, acercarse, hacerse amigos. Y el pastor, porque tristemente nuestras instituciones teológicas hoy día no se les enseña a los pastores estas cosas. Se ha abandonado la fe en el espíritu de profecía, que nos da luz en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, nuestros pastores son muchas veces el resultado de nuestras instituciones teológicas. Entonces, si las iglesias aprenden a amarlos, a tratarlos con cariño, con paciencia, muchos de los pastores van a cambiar su manera de pensar. Pero preocúpate de tu batalla y sé un David. Hola, Joaquín. Sé un David. No le tengas miedo a tus gigantes. No los excuses. No importa cuánto te guste. Un tiempo atrás, me acuerdo, a mí me encanta el fútbol. Crecí jugando como buen chileno a la pelota, ¿no? Y hace un tiempo atrás yo pasaba en las mañanas, a veces me sentaba a mirar en YouTube el partido de donde juega Messi. Y un día el Señor me tiró las orejas y me dijo, no quiero que mires más fútbol, me dijo, que gastes tu tiempo en eso.
Y a mí me gustaba. Me gustaba. Todo lo que es deporte me gusta. Me hizo lo mismo con el tenis. Y me costó, pero confronté al gigante, se lo entregué a él, tomé los pasos para la victoria. Y el Señor no tan solo me dio la victoria, se quedó el amor de eso. Tanto ahora que ya no me siento atraído de mirar esas cosas. Entonces, no de si te gusta tomar café, si te gusta fumar, si te gusta tomar, si te gustan las niñas, si te gusta lo que sea, no lo excuses. Confróntalo. Y Dios te va a dar la victoria. Si lo excusas, te vuelves esclavo. Si te sometes, te vuelves esclavo. Si, por ejemplo, tienes mal genio y en la casa abusas a tu esposa, la gritas, la maltratas, o a tus niños, no ha de ser excusado. No tienes excusa como esposo de maltratar a tu familia. Y el enojo es un maltrato. Entonces, no lo excuses. No digas que, bueno, yo reacciono así porque tú reaccionaste de esa manera. No lo excuses. Anda a Cristo. Jesús a mí me dio la victoria sobre el mal genio. Yo era terrible mal genio. Me dio la victoria. No fue una victoria instantánea, pero me la dio. Ahora el Señor me ha transformado, pero cualquier cantidad. Entonces es posible, pero no hay que excusar el pecado. Tú excusas el pecado, te vuelves esclavo. Confróntalo. Lo que el Señor te muestre que estás haciendo mal, confróntalo inmediatamente como David. Corre hacia Él en plena fe que Cristo te va a dar la victoria. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Vamos a ver los pasos prácticos la próxima semana. Está basado en lo que yo les he enseñado en cuanto a la oración y la fe. Está 100% basado en eso. Y eso es lo que David practicó. David practicó en forma física lo que hemos nosotros aprendido de tener fe en Cristo y cómo practicarlo. Y el mirar para atrás y ver las victorias que Dios ya le había dado fueron las promesas que él usó para confrontar este nuevo gigante. La seguridad de que Dios lo va a hacer. Es que es la voluntad de Dios. Recuerden lo que dice el apóstol Juan, que esta es la certeza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, él nos oye. Y si nos oye, todo lo que pidamos, él nos lo dará. Y es la voluntad divina de darte la victoria sobre tus pecados. Así que ahí tienes 100% garantizado. Dice la hermana White que no hay la única oración que Dios responde siempre, inmediatamente, es la oración pidiendo ayuda sobre la tentación. Entonces, yo eso lo pruebo diariamente. Cuando pasan malos pensamientos, entonces inmediatamente vuelvo y le pido al Señor, Señor, tengo este pensamiento, por favor, sácamelo y dame otro pensamiento. Y el Señor cambia inmediatamente la fuente del pensamiento. Entonces hay que aprender. Está basado en la oración. Pero hoy quería mostrarles la fe en Cristo, que hemos de tener plena fe que Cristo ya derrotó a los pecados y obrar de acuerdo a aquella fe, que ya mis pecados están todos vencidos por Cristo, todos. Yo no sé si ustedes han leído la historia del peregrino. En la historia del peregrino, que es una alegoría que se escribió, que la hermana White dice que es inspirada, y mucho de lo que la hermana de White escribe está basada en aquella historia. En la historia del peregrino, que se llama en inglés se llama, se me olvidó el nombre, yo lo escucho siempre, me encanta. Lo escucho cuando voy manejando, lo escucho. ¿Cómo? Bujan, algo así, sí, que estuvo preso 12 años. Sí. No, pero la historia se llama, el personaje principal se llama Cristiano. Sí. Y es la historia del peregrino. Si la pueden buscar, es muy linda. No sé si estará en español, me parece que está en español. Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino se llama, el progreso del peregrino. En inglés, Pilgrim's Progress. Él va llegando a un lugar y en los dos lados del camino hay unos leones. Y llega de noche. Y no puede ver los leones, siente el rugido de los leones y se aterra. Entonces el dueño del lugar le dice que venga, pero que se mantenga en el centro del camino. Entonces él cruza por el centro del camino y siente los zarpazos de los leones, siente los rugidos y está atemorizado, pero cruza por el medio y llega al otro lado.
Y cuando llega al otro lado, el próximo día le muestran los leones y los leones no tenían ni dientes, ni uñas, ni garras. Entonces los leones tan solo podían asustarlo. Y es una lección en la vida cristiana. Tus pecados tan solo te pueden asustar. Si por fe tú crees que Cristo Jesús ya los derrotó. Tan solo están ahí para asustarte. Entonces, hemos de vivir una vida sin miedo, no tener temor alguno. Esfuérzate y sé valiente, es la orden al cristiano. No temas ni desmayes. Hemos de confrontar nuestras debilidades con plena certidumbre que Cristo ya las derrotó y que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. La próxima semana les voy a enseñar a tomarse de la victoria, cómo vivir en victoria. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? Es todas aquellas cosas. Dios a veces nos impresiona, nos muestra, pero lo que Dios desea es que nosotros obremos por su palabra. Cuando la palabra de Dios, el Espíritu de profecía, nos muestra que algo está equivocado, nosotros debemos poner inmediatamente nuestro corazón en no hacer lo malo. Dios es Dios misericordioso, contigo tuvo misericordia por 40 años, pero habría sido mucho mejor que 40 años atrás, cuando ya supiste que era malo, lo hubieras dejado, hubieras traído el mate a los pies de Cristo y haberle dicho, Señor, me encanta esto, pero porque yo sé que es malo para mí, quiero que me des la victoria. Entonces, no es necesario tener revelación supernatural o impresión o que el Espíritu Santo nos lleve a darnos cuenta, pero cuando el pecado es acariciado y por tiempo lo hemos escondido o no nos damos cuenta que es pecado, porque para otros no se dan cuenta, entonces el Señor va a intervenir a través de la oración o a través de la prédica o a través de nuestra lectura, el Señor nos va a mostrar que estamos mal. A veces yo voy manejando y el Señor de repente trae algo que hice que sin darme cuenta de que había habido egoísmo envuelto en eso, el Señor me muestra. Entonces pido perdón y lo confieso. Entonces, pero lo que Dios desea es que el momento que sepamos que algo es malo, nosotros pongamos nuestra voluntad para tener la victoria sobre aquello. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? El remedio es Cristo. El resultado del remedio es la victoria. Porque cuando Cristo entra al corazón, naturalmente Él va a comenzar una obra de erradicación del pecado. Ahí Él obra a través de nuestra voluntad, de nuestras facultades, para hacernos conscientes y darnos poder, porque Él no puede forzarnos a erradicar el pecado, pero si nosotros nos sometemos y cooperamos con Él, entonces la erradicación del pecado va a ser el producto de nuestra voluntad, pero es la voluntad unida a la voluntad de Cristo Jesús. Estamos trabajando en plena unión, en la cual yo me he sometido totalmente a la voluntad de Jesús y el placer más grande es hacer la voluntad de Cristo, no importa cuán doloroso. Entonces, el mensaje de la Odisea presenta 3 remedios para la Odisea. Hemos de venir a Cristo y obtener de Él lo que Él nos da. Hemos de arrepentirnos y hemos de entrar en una relación íntima con Cristo Jesús. Esos son los 3 remedios que Dios da a la Odisea. Muy bien, ¿qué les parece si oramos y terminamos? Padre nuestro, te agradecemos porque nos das plena seguridad de la victoria sobre los gigantes. Te agradecemos por el ejemplo de David, que es, Señor, es un ejemplo de Jesús realmente. Cómo venció a aquel gigante con plena fe, corrió, Señor, no le tuvo miedo, tuvo plena confianza en ti, Señor, puso sus ojos en ti y ese gigante murió rapidito, Padre. Señor, de la misma manera, enséñanos a ser como David. Enséñanos a ser como Jesús, Padre, a odiar el pecado. Implanta en nuestro corazón aquella enemistad que tú prometiste sin poner entre Satanás y la mujer, Señor. Ponla en nuestro corazón, que haya enemistad contra el pecado, contra las cosas malas, contra los principios del mundo, Señor. Haz que no nos sintamos bien cuando estamos haciendo cosas, Señor, que van en contra de tu voluntad y fortalécenos a través de tu Espíritu
para no atemorizarnos, no importa cuán grande, cuán poderosos sean nuestras debilidades, Señor, que tengamos plena confianza que Jesús ya las ha derrotado y que en Él la victoria ya nos ha sido otorgada. Haz, Padre, que no haya excusa y que día a día vivamos en victoria. Victoria que Cristo Jesús ya nos ha otorgado. Gracias, Padre. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y sabemos que Él, Señor, que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesús. Gracias, Padre. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.